Mi hermana murió hace 3 meses. Se amarró a sí misma en el mar, como a 3 metros de profundidad en una boya. Y un mes después, yo tenía una competencia, mi primera competencia a profundidad. Entonces, mi hermana fue al mar a morir, yo fui al mar a vivir. Básicamente, si lo vemos, la vida es una ceremonia de despedida, porque lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Y yo siento que deberíamos empezar a ver la muerte más como una celebración. Puedo decir que nunca he experimentado un dolor más grande, nunca he experimentado un dolor tan desgarrador. ¿Crees que te quedó algo para decirle? Creo que me faltó decirle mucho más todo lo que la admiraba. ¿Cómo lidias con el hecho de que ya no le puedes decir esto? Creo que precisamente por eso estoy haciendo esta ceremonia. ¿Tú te planteaste en algún momento quitarte la vida cuando pasó esto? Recuerdo que estábamos en un hotel con un 10º piso. Yo me asomé al balcón y lo pensé muy claro. ¿Qué pasa si salto? En ese momento le hice una promesa a mi hermano. Yo le prometía que yo iba a vivir. Que iba a dedicar mi vida a aquellas cosas que me hacen brillar los ojos. No solo por mí, sino por ella. Porque ya no puedo. Pero yo sí puedo. Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a Golden Circle. Hoy estoy muy contento de poder traer a una persona que conocí hace 2 años. Lo conocí en un retiro. Era un retiro que acabé prácticamente de casualidad, unos días antes. No sabía cuándo lo volvería a ver y de casualidad hace unos días me habló y me dijo: David, vuelvo a ir al retiro 2 años después, ¿te vienes? Y sin pensarlo le dije que sí. Esta vez volvió al retiro, pero con una finalidad un poco diferente. Era un duelo, era una despedida, una ceremonia de despedida, un viaje de despedida. Nos vimos en ese momento y volviendo hacia Barcelona me explicó un poco toda esta historia y le dije: Lucas, por favor, necesito que la gente pueda escuchar esta historia porque me ha parecido súper inspiracional. Es una historia dura, una historia complicada y agradezco muchísimo que haya podido venir a explicárnosla. Incluso antes de presentarlo oficialmente, quiero leer algunas cosas que he estado escribiendo antes. O sea, a lo largo de la historia, artistas, escritores y pensadores han explorado la complejidad de la muerte y el sufrimiento humano, ofreciendo perspectivas únicas para procesar estas experiencias. Algunos escritores, como por ejemplo Antonio Machado, poeta español, ofreció una perspectiva interesante sobre la muerte al decir: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Esta reflexión sugiere que nunca experimentaremos realmente la muerte, por lo que no deberíamos temerla, ¿no? Hasta que pase, no la experimentaremos. Entonces, otra gente muy diferente como Leonardo da Vinci, ¿no? Famoso polímata renacentista, comparó la muerte con el sueño después de un día productivo. Él decía: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Y esta frase enfatiza la importancia de vivir una vida plena. Muchas otras personas han escrito sobre el tema, pero al final, como decíamos antes, nadie puede vivir las dificultades de vivirlo o en tu propia piel, pero si lo vives en tu propia piel, complicado explicarlo después. Pero sobre todo yo creo que lo más duro, vivirlo en una persona cercana. Como he dicho, hoy tenemos un invitado muy especial, Lucas Osorio, mejor conocido en redes como el Respironauta. Él es el primer máster instructor del mundialmente reconocido método de respiración Oxygen Advantage en América Latina y en España. Ha dedicado su vida a descubrir diferentes maneras de desbloquear su potencial, desde la meditación zen a la apnea, o conocida como freediving, hasta las medicinas ancestrales. Y ahora trabaja de tiempo completo enseñándole a las personas el arte de la respiración. Su propósito es compartir con nosotros sus descubrimientos durante todos estos años de exploración, de una manera sencilla, accesible y basada en la ciencia. Como he dicho, con Lucas nos conocimos hace 2 años y hoy no solo hablaremos de respiración, hoy hablaremos de la muerte y también hablaremos de la vida. Y qué mejor que
explicar esta historia, que es dura, es difícil. Te repito que muchas gracias por compartirla con nosotros. Intentaré tratarla con el mayor respeto posible. Si en algún momento hay algo que no te sientes cómodo, lo que sea, please, házmelo saber. Ujú. Y nada, con todos vosotros, Lucas, please, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre la historia de Antonia, de tu hermana? Claro que sí. Bueno, primero, gracias y es un honor muy grande para mí poder compartirme. Creo que es una de las cosas que vine a hacer a este mundo y si la vida me dio esta historia es precisamente para compartirla. Y nos encontramos porque yo venía en un viaje de despedida, como tú decías. Mi hermana murió hace 3 meses. Estaba conmigo, yo vivo en Egipto, allá en donde entrenó apnea. Estaba viviendo con mis 2 hermanos allá y mi hermana pues decide terminar con su vida. Sí, mi hermana se suicida hace 3 meses. Y eso fue como un punto de quiebre muy fuerte para mí, porque era uno de los miedos más grandes que yo había tenido, era perder a alguno de mis 2 hermanos, que han sido como mis grandes compañeros, amigos, los amores de mi vida, especialmente mi hermana, porque crecimos juntos. Mi hermana y yo teníamos 1 año y medio de diferencia, nos conocemos de toda la vida, pasamos cosas muy duras juntos y su muerte, digamos que comienza un nuevo viaje para mí. Cuando ella muere, ella deja una nota donde ella dice que quiere que su cuerpo vuelva a los elementos, que vuelva al agua, al fuego, al aire y a la tierra. Y yo tomé eso como muy literal y dije, voy a cumplir ese deseo. Y esto no va a ser solamente un viaje para ella, sino que va a ser un viaje para mí también. Porque una muerte es dura, pero creo que un suicidio viene con una carga de culpa, de dolor, de y si hubiera, de muchas cosas que son muy duras de cargar. Y yo dije, la mayoría de personas viven el duelo de una forma muy fría o muy corta. Y yo siento que un evento tan importante requiere un proceso que permita transformar ese dolor en una oportunidad para crear. Y por todas las experiencias que he vivido con indígenas, con medicinas ancestrales, con el Zen, he aprendido el gran poder que tiene la ceremonia. O sea, las ceremonias son muy importantes, los símbolos, cuando los seres humanos se reúnen a darle importancia a este tipo de cosas. Entonces decidí como diseñar este viaje para mi hermana, para despedirla de ella y también para no dejar ningún tipo de dolor o carga para las generaciones que vienen, y también para inspirar a otros para que vean que incluso cuando una muerte es dolorosa puede convertirse en algo muy bello también. Entonces mi hermana muere, decidimos cremarla, ese fue el fuego. Después decidimos poner parte de sus cenizas en el Blue Hole, que es en el mar, es una formación en el mar donde los apneístas entrenamos, es uno de los mejores lugares para entrenar, el Blue Hole en Dahab, Egipto. Hicimos una ceremonia con todos mis amigos apneístas, llevamos parte de sus cenizas al Blue Hole, con flores, fue algo muy bello. Acabamos de estar la semana pasada en una ceremonia que se llama la Danza de la Luna, de la que mi hermana hacía parte con mi mamá, empezó en Colombia, y el año pasado tuve la oportunidad de acompañarla a danzar en Francia. Es una ceremonia de 4 noches donde las mujeres ayunan y le danzan a la luna. Es una ceremonia muy bella. Y el segundo día es el Día del Aire, el Día de los Ancestros y de la Muerte, precisamente. Entonces ese día todas las mujeres cantaron y bailaron por mi hermana mientras esparcíamos sus cenizas en el altar del viento. Y justo después fue que nos encontramos en el retiro, que para mí hace parte de esa misma ceremonia del viento. Y voy a finalizar este viaje en Colombia, volviendo parte de sus cenizas, la última parte de sus cenizas a la tierra, en la tierra que la vio nacer, como una ceremonia simbólica también para mis padres, que pues ellos están en Colombia y digamos que yo siento que es importante vivir esa ceremonia física para poder cerrar como ese ciclo. Bueno, no sé qué más puedo contarte de esta parte. La verdad que nunca había escuchado como una manera tan bonita de honrar, digamos, la muerte de alguien. De alguna manera tú usas la palabra celebrar o la ves que es un mal uso de la palabra para hablar de una muerte. No, yo siento que es muy pertinente
Y yo siento que deberíamos empezar a ver la muerte más como una celebración. Y de hecho, una de las grandes comprensiones que tuve en el retiro que acabamos de vivir fue que básicamente, si lo vemos, la vida es básicamente una ceremonia de despedida. Porque lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Y lo que tú decías en lo que leías al principio, sí, una buena jornada trae un buen descanso. ¿Qué tipo de despedida queremos para nosotros mismos? Y es como ese diseño. Nosotros diseñamos esa despedida porque no podemos manejar cómo nos vamos a morir. Y siento que cuando se despiden de nosotros con una fiesta, es porque impactamos muchas vidas, ¿verdad? Entonces, personalmente, yo quisiera que mi muerte fuera una fiesta, una celebración. Y es lo que estoy intentando hacer por mi hermana. Que sea una celebración a pesar del dolor, a pesar de extrañar al otro, que ese dolor también se convierta en parte de ese amor que se tuvo por esa persona. Entonces la palabra celebración me parece muy pertinente. Me parece muy bonito. Y Lucas, te conté un poco, pero también para que lo escuche la gente, mi idea de este podcast es, al final, que son conversaciones que quizá algunas de ellas las hemos empezado, ¿no? Esta conversación la empezamos a tener, pero que me han aportado tanto que quiero poder volver a ellas en el futuro, tenerlas grabadas para mí, ¿no? Y ya que las tengo grabadas para mí, compartirlas para si estas sabidurías o estos aprendizajes pueden impactar a mucha más gente. Entonces, sé que es un tema duro y complicado, pero no sé si nos podrías contar un poco más de cómo era Antonia, un poco para entender más cómo fue el proceso de llegar a algo tan duro como decidir sacarse la vida. Uh-huh. Bueno, mi hermana, bueno, primero como el impacto que tuvo en mi vida, mi hermana era mi mano derecha en el respironauta. Ella no se veía tanto como yo era la cara, pero ella era el 50% de todo lo que hacía a nivel logístico, era un genio. Como para dar un poco de contexto, nosotros veníamos de una familia de clase media alta. Mi papá era muy bueno con los negocios, mi mamá también. Y al mismo tiempo, mi papá y mi mamá también eran personas muy exploradoras de la espiritualidad. No me gusta mucho la palabra espiritual, pero como para poner ese contexto de la meditación, el yoga, explorar otras cosas. Mi papá era meditador zen desde el año 90 y digamos que esa práctica marcó su vida y a mí también. Yo veía a mi papá todo el tiempo yendo a retiros y estas cosas. Él siempre nos tuvo como, quería como estimularnos mucho a que tuviéramos una mente muy libre y una exploración muy libre. Entonces, creo que en el año 2007 o algo así, mis papás tienen una quiebra, tenemos una crisis familiar muy fuerte y mi papá decide tomar esa oportunidad para hacer uno de sus sueños realidad, que era irse a vivir como monje en un templo zen. Entonces él se va, mi mamá se queda con nosotros en un momento económico muy fuerte y mi papá un año después, unos meses después, vuelve y nos dice, como todo estaba, se fue para el carajo, ¿por qué no se viene conmigo y vive esta experiencia conmigo? Entonces yo a mis 16 años y mi hermana a los 17 terminamos viviendo en un templo zen con mi papá. Creo que esto fue un punto de inflexión muy importante que nos une como hermanos. Antes de eso éramos los típicos dos hermanos que pelean todo el tiempo, ¿cierto? Pero el haber vivido juntos allá como que empieza como a crear una unión mucho más profunda, la práctica del zen. Yo vivo más o menos un año en ese templo, mi hermana se queda 2 años allá. Y luego todo sigue como económicamente muy poco viable para la familia. Mi hermana y yo terminamos viviendo en Bogotá. Nosotros somos de Pereira, es una ciudad intermedia de Colombia. Terminamos en Bogotá básicamente sobreviviendo juntos. ¿Sí? Yo no había terminado mi universidad, mi hermana tampoco. Y eso en Colombia es un problema porque si no tienes un título, el high school, el bachiller, no puedes conseguir un trabajo formal. Entonces nos tocó como rebuscárnosla de alguna manera. Y mi hermana termina trabajando en Subway, la cadena de sándwiches, y ella escala desde ser artista del sándwich hasta ser gerente de franquicias, consultora de franquicias. Ella era la que guiaba a los franquiciados a montar las tiendas, en dónde le iban a montar, y ella era un genio para eso. Puedo decir que en su tiempo ya trabajó 10 años en Subway, fue por no exagerar, la mejor coach de franquiciados de Subway en Bogotá.
Y bueno, después de eso ya da su trabajo, intenta crear una empresa, tiene una empresa muy exitosa, se quiebra y, y eso termina uniéndonos otra vez a ella y a mí como hermanos. Y después creamos el Respironauta, queriendo como crear algo un poco más enfocado a ayudar a las personas. Y toda esa experiencia que ella tuvo en logística, pues entró a ser parte de lo que hacíamos nosotros como retiros y experiencias en persona, que era como su fuerte. Y ella terminamos creando retiros de 70 personas en Colombia, muy exitosos. Y no solamente con ella, sino con toda mi familia. El tema es que mi hermana, aunque era una persona encantadora, pues tenía una enfermedad crónica. Ella sufría de lupus. El lupus le hizo caer el pelo desde muy pequeña. Desde el colegio estaba empezando a perder el pelo. Ella intentaba como maquillarse, que no se viera así. Para una mujer es muy duro eso. También le generaba lesiones en la piel, en la cara. Y de alguna manera fue muy difícil para ella sentirse como una persona normal, ¿sí? Entonces, es muy común para las personas con enfermedades crónicas desarrollar problemas mentales. Ella tenía un trastorno de personalidad que era muy fuerte cuando le daban crisis, pero que siempre intentamos como manejar con mucho amor, que no era fácil. Entonces, creo que esta sumatoria de cosas, aunque la llevó como... Ella yo creo que ya había decidido morir hace un tiempo. Ella ya lo había intentado antes. Creo que fue uno de los días más duros de mi vida, la primera vez que mi hermana intentó quitarse la vida. Y creo que parte de mi camino de estos últimos años era intentar salvar a mi hermana. Que ella encontrara como un lugar en el mundo, un lugar donde ella pudiera encontrar todo el valor que tenía para dar. Y de todo ese proceso también entendí que muchas veces a las personas hay que soltarlas. ¿Mm? Y creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes de que cuando mi hermana se murió hubo mucha culpa de mi parte, de todo lo que no pude hacer. Pero después darme cuenta de la enorme arrogancia que hay en la culpa también. ¿Mm? Porque la culpa también puede venir con mucho, como pensar que hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no están bajo nuestro control. Si yo ahora pienso todo lo que podía hacer por mi hermana, ya no lo hice. Está completamente fuera de mi control. Entonces, como pasar el dolor y entender la condición de mi hermana y que ella tomó esa decisión y que de alguna manera fue un descanso para ella. Y, y tomar esa decisión y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Si yo me tiro en el dolor, en el que pude haber hecho, en echarle la culpa al psiquiatra, en echarle la culpa a la historia de mi familia o a mí mismo. No tiene ninguna utilidad ni para mí, ni para el mundo, ni para las personas que vienen. Entonces, yo aquí les cuento, les doy un poco de contexto sobre la situación de mi hermana. Sin embargo, llegar a decir por qué mi hermana tomó esa decisión creo que es supremamente complejo. Creo que el suicidio es un fenómeno muy complejo que tiene diferentes ángulos, se puede ver de diferentes ángulos. Y, y al final yo creo que puedo hablar más por los que quedan, por los que quedamos, con el dolor de la partida de un ser querido que se va de esta manera, que por mi hermana, porque ella habrá tenido sus razones para hacerlo. Y creo que lo hizo de una forma muy bella, además. ¿Sí? Hizo toda una ceremonia para sí misma. Lo que escribió, dejó una vela, dejó una intención. Decidió irse en el mar también, que creo que estoy supremamente agradecido con ella de que se fue de una manera no tan traumática para ninguna de las personas involucradas en su muerte. Y, y bueno, no sé si algún día podré comprender por qué, pero, pero sí puedo decir que tomo la responsabilidad por asimilar este hecho de una manera que sea útil para mí, para el mundo, y, también lo tomo como un nuevo punto de partida para mí, y para mis proyectos y para mi vida en general. En esa nota nos explicaba el porqué. Eh,
No, bueno, sí, de alguna manera. A mi hermana le pesaba su mente. Cuando ella entraba en crisis, su mente se caotizaba completamente, tanto que ella se congelaba. Se quedaba en una cama y no se paraba por días. Tocaba pararla al baño. Y cuando yo hablaba con ella después y le preguntaba qué era lo que pasaba, ella simplemente su mente se salía de control. Tanto que ya no lo podía controlar y siento que cuando ella tomó la decisión fue como, ya no puedo más con esto. Ya no puedo más con esto. Sumado al dolor crónico que también tenía por su enfermedad y por otras situaciones, creo que llegó un punto en el que decidió hacerlo. Yo ya lo había intentado antes, pero yo siento que la vida no se lo permitió. Creo que ya se abrió la puerta para que ella pudiera irse de alguna manera y siento que también fue un descanso para ella. ¿No? También la vi, aunque era una mujer maravillosa, también la vi sufrir mucho. Entonces, ¿Aquellos días estabais juntos? em, estamos viviendo en Dajab, todos. Lastimosamente llevamos un mes como en una especie de crisis, ¿sí? Y los últimos días no estábamos hablando. Es algo que tiene una carga de culpa muy grande y no era la primera vez que pasaba, ¿m? Porque la situación con mi hermana era complicada a veces. Y y en medio de ese espacio en el que no estábamos hablando, es cuando ella toma la decisión de partir. Pero sí estábamos juntos en Dajab. Y también agradezco mucho que haya sucedido en un contexto en el que yo pude presenciar todo el proceso. Desde el momento en que la encuentran, en que encuentran su cuerpo, mi hermano y yo podemos, antes de que se la llevaran, antes de que llegara ambulancia, lo que sea, nosotros alcanzamos a llegar al lugar. Y creo que ahí en ese momento es cuando empieza la ceremonia para mí, ¿sí? Yo nunca pongo como para contarles un poco cómo fue la historia, yo nunca, siempre duermo con mi celular en modo avión. Y siempre me levanto y trato de no ver mi celular hasta las 9 de la mañana, como por dormir bien y no estar todo el tiempo con un celular. Pero ese día me levanté, por alguna razón, le quité el modo avión a las 6 de la mañana para revisar un correo o algo importante y inmediatamente me entró una llamada de una amiga que nunca me llama. Cuando contesté me dijeron, Lucas, ven urgente cerca del mar. Es algo relacionado con Antonio, ven rápido. Desperté a mi hermano y yo estaba muy preocupado. Yo dije, bueno, tal vez intentó hacer algo, pero la encontrar, ¿sí? Voy con mi hermano, pues lastimosamente, pues mi hermana habían encontrado el cuerpo de mi hermana. Y lo primero que hicimos, pues, obviamente es un momento muy duro, ver el cuerpo de una persona que quieres tanto, pero lo primero que le dije a mi hermano es, ve a la casa y trae los elementos que yo normalmente uso en mis ceremonias. Mi maraca, mis símbolos, ¿no? Mi cuenco tibetano. Y así quebrados del dolor, mi hermano fue, trajo, pusimos todo encima de su cuerpo. Le toqué mi flauta y dije, este es un momento importante. Y en ese momento la despedí, ¿sí? A mi hermana no se merece menos que yo le toque mi flauta, que le prenda un palito santo, así como hacer la simbología de despedirla. Y también en ese momento le hice una promesa a mi hermana. Le dije que yo le prometía que yo iba a vivir, que iba a dedicar mi vida a aquellas cosas que me hacen brillar los ojos. No solo por mí, sino por ella, porque ya no puedo, pero yo sí puedo. ¿Mm? Y esa promesa es la que me trajo a este viaje y ha reestructurado y está empezando a reestructurar, estoy en ese proceso de reestructurar toda la forma en la que vivo, en la que manejo todas las áreas de mi vida y ver aquellas cosas que no me hacen brillar los ojos. Y creo que esa promesa convierte la muerte de mi hermana en un regalo.
porque me permite a mí volver a empezar a vivir sintiéndola a ella muy cerca cada vez que tomo una decisión de si estoy haciendo lo que me hace brillar los ojos o no, y que mi vida también sea una inspiración para que los otros puedan hacerlo también. ¿Mm? Y que cada persona que está viendo un duelo en todo este proceso, estos 3 meses, que es muy reciente, darme cuenta de que un duelo es una enorme oportunidad. Un duelo puede ser el momento más importante para un ser humano. Y si está en el contexto correcto, puede traer una profunda transformación en todos los niveles. Pero si no es el contexto correcto, también puede destruir a una persona. Puede llevarla a caminos muy duros. Cuando mi hermana se murió, muchas personas empezaron a hablar conmigo, amigos que vieron situaciones similares. Gente que termina en el alcohol o en las drogas o pierden toda su espiritualidad, culpan a la vida por lo que pasó. Y creo que es una forma más dolorosa, que añade más dolor al proceso de duelo. Y lo que quisiera mostrarle a las personas es que hay otra manera. Sí, hay otra manera, y que también es muy importante abrazar la muerte. La muerte es un proceso supremamente importante, no importa cómo llegue, más allá de las consideraciones y de los juicios que tengamos frente a cómo una persona muere. La muerte está ahí todo el tiempo. Como dice la canción, una canción muy bella, llena de alegría danza la muerte a mi lado, todo el tiempo. Y a veces creo que esta sociedad ha hecho que no queramos ver la muerte. Y de repente cuando vemos la muerte a la cara, cuando te da una cachetada en la cara como me pasó a mí, realmente le das a la vida el peso que se merece. Entonces la muerte es supremamente importante porque todo aquello que es importante para nosotros es importante porque lo podemos perder. Si fuera para siempre, no le daríamos la importancia. Entonces creo que el acto de extrañar y llorar a alguien, de sentir la falta de alguien, también es una hermosa muestra del amor humano. ¿Mm? Hace un año que estuve en esa ceremonia, no contigo porque contigo fue hace 2 años, pero el año pasado, yo tuve toda una comprensión frente a la muerte. Y fue precisamente eso. A mí me anunciaron que mi hermana se iba a morir, ¿Mm? De alguna manera. Y ahí me di cuenta de que rechazamos a la muerte todo el tiempo, pero la muerte es la vida misma, ¿no? ¿Mm? Justo hablamos de esto hace un par de días y me dijiste esto, que tú de alguna manera en un retiro que hiciste hace un tiempo, te diste cuenta de que tu hermana iba a morir. Pero en aquel momento sabías que alguien iba a morir, pero no sabías que era ella, ¿verdad? Sí, durante ese retiro, la conversación que estaba teniendo conmigo mismo es, si yo me muriera, estaría bien. O sea, yo estaría tranquilo con recibir mi muerte. Pero entonces una voz me dijo, ok, está muy bien que si tú te mueres está bien, pero ¿qué pasa si se muere la gente que más quiere? Y ahí pude visualizar a mi hermana y a mi abuela, principalmente a ellas dos. Digamos que hice como un paseo por mis papás y por mi hermano, pero recuerdo que el dolor más profundo fue mi hermana y mi abuela. Extrañamente, 2 semanas después, mi abuela se muere. De hecho, se muere durante la danza de la luna, donde mi hermana estaba danzando. Cuando salimos de la danza, que no estábamos conectados, nos dimos cuenta de que mi abuela se había muerto, precisamente el día de los ancestros, el día del aire. ¿Mm? Y eso fue supremamente sincrónico. Y para mí, mi hermana fue la tocó mucho porque mi hermana cuidó a mi abuela en los últimos meses antes de empezar a viajar. Estaban muy conectadas las dos. Y yo pensé que esa era la muerte que se me había anunciado. Sí. Pero también pude experimentar el dolor por mi hermana y la lloré ese día, así como lloraba mi hermana cuando se murió. Entonces, pero ahí tuve la comprensión con la muerte. En ese momento sentí tristeza por la muerte. Todo el mundo no la quiere ver o la trata como que si fuera algo terrible, ¿sí? Pero la muerte es supremamente necesaria para nuestra experiencia humana. Y es lo que estoy como corroborando ahora con la muerte de mi hermana. Entonces, bueno, bienvenida. La muerte, que es gran maestra,
Fuerte. ¿Y cómo compararías el dolor de esta muerte con otros dolores que hayas podido vivir en tu vida? Mm. Puedo decir que nunca he experimentado un dolor más grande. Nunca he experimentado un dolor tan desgarrador. Y es porque el dolor de la muerte de alguien también es muy físico, ¿no? Los seres humanos nos regulamos los unos con los otros. Cuando pasamos mucho tiempo con un ser humano, nuestros ritmos físicos se regulan con el otro. Un bebé se regula con su madre, sus latidos del corazón, hormonalmente se regula con su madre, su respiración. Entonces, cuando hay una ruptura de esta manera, hay un dolor físico, ¿sí? Pero también viene otro dolor que ya está relacionado con toda la historia que nos contamos alrededor de la muerte, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes dolores es la culpa y el remordimiento. Y ¿cómo lo compararía? Yo creo que es incomparable, pero puedo decir que experimentar un dolor tan grande es supremamente liberador, porque pone en perspectiva cualquier otro dolor que sintamos en la vida. A veces nos dejamos romper y quebrar por cosas muy pendejas, ¿cierto? Porque perdemos un trabajo, porque una relación se rompe, porque no tenemos dinero, o porque las cosas del día a día, ¿no? Nos dejamos como... Pero cuando llega un dolor de verdad, todas esas otras cosas pierden total perspectiva. De hecho, cambiarías cualquiera de esas otras cosas por tener otra vez a tu persona amada de regreso. Y eso es imposible. Entonces no podría compararlo, pero podría decir que el dolor, cuando un dolor es tan profundo, si realmente lo abrazamos, te da una enorme perspectiva de libertad. Y entonces, ¿tu día a día notas que ha cambiado desde esta pérdida? Sí, se ha cambiado. Igual hay diferentes fases he podido vivir las diferentes fases del duelo. Y al principio te congela. ¿Mm? Tras una profunda depresión, una profunda tristeza, que es muy frustrante, ¿no? Y, pero llega un punto, por ejemplo, cuando yo tomé ese dolor y lo puse en acción. Cuando le hago esa promesa a mi hermana, yo había un libro que hace mucho tiempo quería escribir. Hace como 2 años quería escribir ese libro. Fue una idea que tuve, de hecho, en una ceremonia de ayahuasca. Y se lo conté a mi hermana me dijo, tienes que escribir un libro sobre esto. Y yo sí, algún día, pasaron 2 años y nunca lo escribí. Mi hermana siempre me hablaba de eso, cada que hacíamos un retiro me decía, cuénteles a todos lo que pasó en esa ceremonia. Y yo era como, no sé si esto es importante, suficientemente importante para escribir un libro. Pero mi hermana se muere y 2 días después me siento a escribir mi libro. Yo estoy escribiéndolo en ese momento. Y en este momento estoy escribiendo ese libro. Entonces, te da perspectiva en el punto de que puedes usarlo como una patada en el culo para ponerte a hacer aquellas cosas que estás dejando para después. Entonces, otra cosa que también cambió fundamentalmente fue la relación con mi familia. ¿Sí? Uno a veces con sus hermanos pelea por pendejadas. Que no lavo los platos, que hago los calzoncillos mal puestos, ¿sí? Y a veces se arman conflictos muy serios por cosas muy pendejas. Y con mis papás igual, ¿no? Uno a veces critica mucho a sus padres o los culpa por X o Y cosa, ¿sí? Y creo que la muerte de mi hermana limpió completamente la relación que teníamos entre nosotros. Y nos llenó de un amor impresionante, de una manera de escucharnos, porque lloramos juntos, porque nos acordamos juntos y porque ahora sabemos el dolor del remordimiento. ¿Mm? O sea, el remordimiento yo creo que es de las cosas más pesadas que podemos tener como seres humanos. Entonces, no perder nunca la oportunidad de decirle al otro que uno lo reconoce, que lo quiere, que es importante. Creo que es algo que va a permitir que el día que ya no estén, que pierda a otro hermano o a uno de mis padres, o que yo me vaya antes, no sabemos quién se va a ir antes, que quede como un espacio limpio
con el menor remordimiento posible. Entonces creo que nos ha llenado de amor y de cariño a mi familia y a todas las personas cercanas. Sí, totalmente. ¿Y crees que te quedó algo para decirle? Mm, A mi hermana, sí. Creo que me faltó decirle mucho más lo importante que era para mí. Se lo dije, se lo dije, pero creo que se lo había haber dicho muchísimo más. A veces creo que me vi durante la relación con mi hermana, por el amor que nos tenemos, a veces somos muy duros con nosotros. Más que todo cuando uno trabaja con la otra persona, uno quiere lo mejor para el otro y a veces lo mejor para el otro termina reflejándose en el perfeccionismo que tenemos hacia nosotros mismos, reflejarlo hacia los demás. Creo que en algunos puntos fui duro con mi hermana. Ella fue dura conmigo también, pero, pero creo que me faltó decirle todo lo que la admiraba y lo importante que fue su rol en mi vida, en todos los sentidos. Creo que me faltó decirle más gracias. Debí haberle dicho mucho más gracias a mi hermana. Pero aprendí entonces a decir gracias cada vez más. No solamente a las personas, sino a la vida misma. ¿Cómo lidias con el hecho de que ya no le puedes decir esto? Uf, creo que precisamente por eso estoy haciendo esta ceremonia. Porque todavía siento el dolor de lo que no dije. Pero toda esta ceremonia que he venido haciendo me ha permitido, a los primeros 3 meses, hasta la ceremonia de la danza de la luna, cada que pensaba en mi hermana, sentía un profundo dolor. ¿Mm? Pero después de la danza de la luna pude empezar a pensar a mi hermana y pensarla con gratitud y con lágrimas de alegría y de gozo, por decirlo así, sí. Entonces, siento que es una mezcla entre tiempo, entre, ¿cómo llamar a esto? Entre crear la ceremonia de despedida correcta, ¿m? Como para tener tranquilidad en el corazón. Creo que es una mezcla también de comunidad. Creo que las personas que te rodean son muy importantes, que te contienen. Y creo que también ha venido con un entrenamiento previo. Sí, yo llevo ya 7 años entrenando mi respiración, toda una vida meditando, más de 15 años meditando, como explorando la vida desde otros ángulos. La apnea también, para mí ha sido un proceso de aprender a morir. Y creo que todo este entrenamiento, yo creo que la vida de alguna manera me entrenó para este momento y para poder abrazarlo de la manera en la que lo estoy abrazando ahora y poder tener esta conversación contigo en este momento. Entonces, creo que todos deberíamos de alguna manera estar preparados para un golpe de estos porque no sabemos cuándo nos llegue. Em, También creo que la familia que me tocó ha sido muy especial. Mis papás han tomado esta muerte con mucha altura y, y han sido muy inspiradores cada vez que hablo con ellos. Entonces siento que las relaciones hacia afuera, la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con el entendimiento que tenemos de la muerte es supremamente importante. ¿Y tú crees en la vida después de la muerte? Lo sé. Tengo una, tengo una, como un pensamiento dividido en esto, sí, porque desde que mi hermana se murió, yo la he podido sentir de alguna manera, sí, la he podido sentir muy, muy fuerte, pero de alguna manera no está, al mismo tiempo no está.
Entonces, a veces me digo, ok, de alguna manera mi hermana sigue por ahí, ¿cierto? Y siento que pensar a mi hermana danzando con mis ancestros, reencontrándose con mi abuela y con mis abuelos, y con todas las personas que hubieron detrás de mí, da un fresquito en el corazón. Y al mismo tiempo, lo que parece contradictorio, también la muerte es un final. Entonces, yo abrazo esa contradicción. Yo abrazo esa contradicción de cuando te mueres, se acabó, pero al mismo tiempo hay algo que queda vivo de las personas. No sé si hay un más allá, no sé si hay un cielo, no sé si hay un infierno. No lo vería desde esa perspectiva. Pero siento que de alguna forma cada ancestro vive a través de los que quedamos. Y es una frase que repito mucho y cada que voy a entrar al agua a hacer apnea, que voy a competir o que voy a hacer algo importante, que voy a dar un retiro, cierro los ojos y digo, gracias a mis ancestros que respiran a través de mí. Y de alguna manera lo hace, ¿no? Ya si lo vemos pues a partir de cómo mi rostro, mi piel, todo lo que soy, mis genes, tienen algo de mis bisabuelos, ¿cierto? De alguna manera ellos se expresan a través de mí y que la historia de cada persona de atrás, incluyendo la de mi hermana, me toca de una manera que crea la persona que soy ahora. Entonces, parte de ellos vive en nosotros, ¿sí? Ya, digamos, no llevándolo como a un plano más místico, porque no lo sé, ¿cierto? Pero sí quisiera pensar que hay algo que permanece y que de alguna forma nos sostiene. Yo siento que me sostiene. Me enviaste una entrevista que hablaba sobre el dejar ir, el duelo, el cómo de alguna manera afrontar la muerte, que estuve mirando y me gustó mucho y me marcó bastante. Era una entrevista a un escritor español que se llama Enrique Martínez Lozano y decía una frase que me ha gustado mucho, que decía, ante cualquier conflicto en la vida, el equivocado soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué ir? O sea, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces ¿por qué luchar contra lo que ha pasado? ¿No? Un poco relacionado con el cómo soportaste o cómo avanzaste con el no poder haberle dicho ciertas cosas que le querías haber dicho a tu hermana, ¿no? Y también él contaba que José Luis San Pedro, otro escritor, cuando cumplía 95 años le hicieron una entrevista en la que le preguntaron si tenía miedo a la muerte, ¿no? Que me encantará saber tu respuesta ahora, aunque creo que la sé. Y él dijo que no tenía miedo y decía que su vida había sido como un río que estaba a punto de llegar al mar, ¿no? Y que ya incluso olía un poco a sal. O sea, y me gustó mucho que también comentó que un poeta que se llama Jalil Gibran explicaba también que él también veía la muerte como un río, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que me pareció muy curioso, y yo creo que una forma de casi todas estas inspiraciones de gente que lo ha vivido de cerca y ha escrito, gente como tú que puede estar ayudando a otra gente que quizá estaba pasando por experiencias parecidas, o si no nos ha pasado que quizá no, seguro, por desgracia, esto es algo que pasaremos todos, Uh-huh. tarde o temprano, ¿no? Y ya Lil también decía que, por ejemplo, el río es una forma que el agua adopta y que, claro, que le da miedo llegar al mar, porque cuando llega al mar, de repente pierde su nombre, ¿no? No conocemos ningún río Ebro dentro del río Mediterráneo. Uh-huh. Pero lo curioso es que justo cuando el río pierde su nombre, entiende su verdadera identidad, ¿no? Que es que de verdad no era un río, era agua. Uh-huh. Y agua existen muchas formas diferentes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu gran aprendizaje que un poco pues esta pérdida te ha podido dar? Como un poco con el contexto de lo que me estás diciendo, cuando mi hermana muere, me acuerdo que estaba teniendo una conversación con mi papá, yo estaba llorando, quebrado. Y me acordé, una vez estábamos en una constelación familiar con mi hermana, no sé si saben, no vale la pena explicar qué es una constelación familiar, pero es una especie de terapia. Y había una mujer que estaba ahí porque tenía culpa, porque abortó, tuvo 3 abortos que ella decidió tener y tenía culpa por haber abortado. Entonces la terapeuta
las constelaciones familiares se basan en el inconsciente colectivo y crea una especie de representación de lo que está pasando, y saca a una mujer mayor, la para frente a la mujer que estaba llorando en el piso, y le dice, vas a decirle lo que te digo al oído. Lo que le dijo fue, yo soy el destino, y soy más grande que tú. Yo soy el destino, y soy más grande que tú. Y eso a mí me quedó siempre. Me acordé de esa frase, y fue supremamente pertinente cuando mi hermana murió. Y fue un enorme llamado a la humildad, que es lo que decía él. Ante cualquier conflicto en la vida, el equivocado soy yo. ¿Sí? Totalmente, porque la vida no se equivoca. La vida es como es y no es como no es. Y el conflicto aparece cuando queremos que la vida sea como nosotros queramos, o que hubiera sido como nosotros queramos, y eso nunca va a pasar. Entonces, aunque con todo el dolor que sentí al principio, yo veía la culpa frente a mí y solamente veía ese pequeño ser que soy pataleando frente a lo que es inevitable. ¿Mm? Entonces, creo que volver a eso como soy el destino y soy más grande que tú, soy la vida y soy más grande que tú, soy la muerte y soy más grande que tú, y ubicarnos como el pequeño granito mínimo de arena que somos en el universo, me ha dado como una profunda humildad, una profunda perspectiva y también una profunda gratitud. Porque al final, que la vida me haya permitido vivir esta experiencia, haber tenido la hermana que tuve y haber podido experimentar la muerte como la estoy experimentando ahora, pues yo creo que humildad y gratitud ha sido lo que me ha permitido transitar esto. ¿Cómo te ha apoyado la gente de tu alrededor durante este proceso? Nos has comentado que tu familia, tus padres, sobre todo, y tu hermano, sí que has tenido, bueno, una experiencia que incluso os ha unido más. Pero, ¿crees que la gente entiende un momento tan difícil como el que has podido vivir? La gente que quizá no es tan cercana, ¿te han tratado como te gustaría que te trataran? ¿O hay algo que te gustaría que la gente supiera para que pudieran, pues quizá tratar de una forma diferente o comprender mejor, empatizar con alguien que haya vivido o esté viviendo algo parecido a lo que tú has vivido? Sí, creo que hay dos caras de ese asunto. Uno es que a nivel colectivo ha sido maravilloso. Cuando Antonia murió, Antonia yo creo que nunca se dio cuenta del montón de vidas que impactó. Y cuando Antonia muere, a los 2 días le hicieron una ceremonia bellísima. Todas sus amigas, toda la comunidad de Dahab donde vivo, mis amigos asambleístas, con música, le tocamos cumbia, bailamos por ella. Fue una cosa mágica que nos permitió llorar, pero también celebrar la vida de mi hermana. Al mismo tiempo en Colombia mis padres hicieron una ceremonia con muchas de las personas que impactamos en nuestros retiros. Las cantoras de la danza de la luna de Colombia fueron y le cantaron. Entonces hubo como un movimiento colectivo impresionante, ¿sí? Y creo que eso ha venido como parte del regalo de todo el trabajo que hemos hecho los últimos 7 años, que tenemos casi 2.000 estudiantes en diferentes partes de habla hispana, que hemos impactado. Y nos mandaban fotos de diferentes partes del mundo poniéndole flores, sí, aquí en España, en México, en otros países, mira, esto es para Antonia, y mensajes que recibí de muchas personas. Entonces creo que pude sentir como toda esa expansión que fue mi hermana cuando murió. Ahora, a nivel de las interacciones más uno a uno, es muy difícil encontrar resonancia con personas que no han vivido un duelo. Todo el mundo te quiere ayudar y todo el mundo lo hace con un amor increíble, pero muchas veces no es lo que necesitas, ¿sí? Hay preguntas muy básicas que hacemos en el día a día que no son útiles para una persona que está viendo un duelo, como ¿cómo estás? ¿Estás bien? Uno no tiene una respuesta para eso. Muy difícil que me pregunte ¿cómo estás? Cuando estás con un duelo tan reciente es muy difícil responder a esa pregunta, ¿sí? O dar consejos. No hay consejos para dar. Entonces uno termina más escuchando al otro por el otro que realmente la conversación esté sirviendo para mí. Pero para dar un ejemplo, estaba en la danza de la luna y había una mujer que cantaba y yo le pedí que me enseñara a cantar. Estoy en el proceso de aprender a cantar. Una de las partes de la promesa de hacer cosas que me hacen brillar los ojos, pues la música es una de ellas, quiero explorar más. Una mujer que canta bellísimo. Me estaba enseñando un canto
Yo le dije, yo me sé uno que me enseñó una cantante y le cantó a mi hermana. Es un canto que le he cantado a mi hermana desde que se murió. Y empecé a cantar y me quebré. Empecé a llorar. Me quebré en llanto. Normalmente antes, cuando yo empezaba a llorar, todo el mundo decía, tranquilo, todo está bien, ella está en un lugar mejor. Sí, recuerda que llorar no sirve para nada, aconsejar. Pero esta mujer lo que hizo fue, me dijo chilena, me dice, llórela pues, si la extraña. Y empezó a cantar. Y acompañó mi llanto con un canto. Y fue el momento donde me sentí más acompañado durante mi duelo. Porque no hay nada que decir. Pero contener y entender que cuando una persona está llorando, no necesita que la consuelen, sino que necesita permitir que ese dolor esté ahí y poder crear un contexto para que ese dolor sea de una manera segura, sin que la persona sienta pena por llorar o sienta que está fuera de contexto por llorar en el momento que tiene que llorar. Muchas veces yo me he visto que me quiebro porque a veces el dolor llega en un momento cualquiera. ¿Sí? Podemos estar en nuestro almuerzo hoy y llega. Y uno conteniéndose llorar porque siente que no es pertinente en ese momento. Pero cuando uno está con personas en las que uno puede quebrarse y siente que no va a haber, que van a acompañar ese dolor, es muy liberador. Entonces, muchas veces el silencio, muchas veces el simplemente abrazar al otro y contenerlo y decirle, aquí puedes llorar, tranquilo. ¿Sí? Es mucho más eficiente que dar un discurso. Entonces, es un poco lo que he notado en este proceso. Me parece un consejo espectacular y lo tendré muy en cuenta, porque yo creo, el típico que te diría la típica frasecita que no te aporta nada y al final es dar un abrazo y dejar llorar. Ya está. Es muy difícil. Eso es lo que he aprendido yo también. Yo también era de los que daba consejos. Y ahora soy de los que simplemente estoy presente. Qué bueno. Qué bueno, mil gracias porque ya digo, estoy aprendiendo muchísimo contigo y sobre todo aprender de otras cosas yo creo que es más fácil, pero que alguien te enseñe tan abiertamente de un tema tan complejo como este, que lo ha vivido de primera mano y que sea con alguien tan cercano como una hermana, creo que bueno, por lo menos yo lo recibo con mucha más intensidad porque veo que no es leerte un libro, que lo lees como algo de un tercero, que quizá ni empatizas, es alguien con el que conoces, que has pasado tiempo, que quieres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te vuelvo a agradecer, que mil gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Relacionado con esto, lo hemos tratado un poquito, pero es uno de los puntos que me interesa más porque no tan solo con la muerte, pero yo creo que hay mucha gente que nos cuesta perdonarnos sobre el pasado, ya sea algo laboral, ya sea algo con una pareja, ya sea lo que sea. ¿Nos podrías explicar un poquito mejor cómo has conseguido o cómo estás consiguiendo? Ya sé que esto es un proceso, perdonarte a ti mismo de pues todo lo que crees que no pudiste hacer o que te gustaría haber hecho. Yo creo que he tenido un proceso que ha sido muy útil para mí. Y el primero es, cada que aparece una emoción que consideramos negativa, verla como información. Cuando la culpa aparece, que ha llegado muy fuerte, o llega la rabia, o llega cualquier cosa que nos incomoda o nos perturba, yo la miro a los ojos, le digo, bienvenida a culpa. Muéstrame, ¿qué me quieres mostrar? Porque cuando peleamos contra la culpa, cuando no queremos sentir culpa, cuando no queremos sentir remordimiento, cuando no queremos sentir rabia, cuando no queremos, se expande. ¿Sí? Pero cuando yo veo a la culpa, primero como algo que yo no soy culpa, yo no soy rabia, ¿sí? Yo no soy dolor. Son visitantes pasajeros, ¿sí? Que vienen con una información. Yo lo que hago es cerrar los ojos y decirle, bienvenida, muéstrame. Y lo que he aprendido de mi culpa, de la culpa, lo que he aprendido de la rabia, lo que he aprendido del dolor,
ha sido impresionante, ¿sí? Creo que otro punto también muy importante ha sido el arte. No solamente el arte como lo que entendemos, sino como aquellas cosas que hacemos más allá de una actividad productiva, ¿sí? Y, y de hecho vemos que el arte se inspira en el dolor. ¿Cuántas canciones no vienen de una ruptura amorosa, de una muerte, ¿sí? De la guerra? El dolor se convierte en una paleta de colores para pintar. Creo que lo ha sido para mí y yo he tomado todo esto y lo he transformado en arte. De hecho, esto es arte. Poder contar mi experiencia, cómo la vivo, es una actividad creativa. Me acuerdo también que otra cosa que hice fue, mi hermana murió en el mar, ella se amarró a sí misma en el mar, como a 3 metros de profundidad en una boya que queda relativamente cerca de la orilla. Y yo decidí hasta el día de la cremación ir todos los días a ponerle flores en la cuerda donde la encontraron. Y mis amigos iban conmigo muchas veces. Y el primer día que fui, cuando sacaron el cuerpo, lo pusieron en un restaurante que queda a la orilla del mar. Que cuando fuimos estaba vacío porque eran las 6 de la mañana. Pero el primer día que fui a llevarle flores, el restaurante estaba lleno. Era Ramadán, que es el final de las festividades más importantes allá en Egipto. Y estaba lleno de gente y yo llevé mi flauta y mi maraca como para tocarle algo a mi hermano. Y ese primer día estaba ahí, me senté y vi a todo el mundo y yo dije, me siento muy raro sacando mi flauta y mi maraca con toda esta gente aquí escuchando reggaetón y en otras cosas. Entonces como que muy silenciosamente amarré las flores y simplemente les llevé las flores y no toqué mi flauta. Y el segundo día volví, me senté porque quería tocarle mi flauta todos los días y llevarle flores a mi hermana. Estaba sentado, me senté como a meditar, como a sentir a mi hermana. Y escuché, no sé si era ella en mi mente, pero yo digo que fue mi hermana la que me dijo, vinimos aquí a romper la realidad, a cambiar la normalidad de las personas y poner algo que le dé belleza al momento. Entonces, incomódalos con ganas. Y yo entendí el mensaje. Entonces cogí mi maraca, le toqué la maraca a mi hermana, saqué mi flauta y empecé a tocar. Al principio me sentía muy raro, pero después entré como en un flow. Pude sentir a mi hermana danzando sobre el mar y danzando alrededor con la melodía de mi flauta. O sea, las lágrimas se me salían y yo estaba tocando mi flauta. Y cuando terminé, todo el mundo a mi alrededor empezó a aplaudir. Esto es lo que vinimos a hacer. Y en ese momento había un amigo que no sabía que mi hermana estaba muerta. Y se acercó y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le le respondí, pero empecé a llorar. Y me dijo, y le dije, mi hermana se murió. Él no lo podía creer, ¿sí? Entonces, después de que toqué mi flauta, se acercó a mí y me dijo, tu hermana está aquí. Yo le dije, yo sé. Y me dice, ¿qué te dice? ¿Qué te está diciendo? Y yo le respondí, le respondí lo que te acabo de contar, que no me dé miedo incomodar a las personas, que me suelte el freno. Que güey, me dijo lo mismo de otra manera muy bella. Me dijo, entiendo lo que me dices. Yo tenía un amigo que era muy people pleaser, ¿sí? Complaciente con las personas. Y una vez le dije, deja de ser complaciente con las personas y empieza mejor a ser un divine pleaser, un complacedor de la divinidad. Y yo, eso es lo que mi hermana me está diciendo. Ser un complacedor de la divinidad. Me encanta y quiero unirlo. Ya sabes, ya te he dicho, esto quería que fuera una conversación de preguntas que de verdad yo tengo para mí mismo y que me ayuda que alguien como tú me las pueda responder. Y yo al final sí que tengo unas pequeñas secciones o cosas que quería tocar y una de ellas era al final de todo poderte dar un libro que para mí, que yo creo que te podía aportar. Y no sé si te fijaste que ayer a ti y a tu hermano te hice algunas preguntas de ¿qué libros de aquí os gustan más? Sí.
no eran aleatorias, era para ver también, entender si había algo que os movía. Y sí que tu hermano me dijo como muy claramente solo uno, que era el de no more Mr. Nice Guy. Ujú. Y justo es esto, ¿no? Yo también soy muy people pleaser, ¿no? Que quiere decir que, que muchas veces nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos, ¿no? Y sí, nos deberíamos preocupar no por nosotros mismos, y no por los demás, ni incluso ni por nosotros mismos, sino por aquello un poco más grande, ¿no? Aquello un poco más trascendental. Bueno, es por eso que, si te parece, el libro que te regalaré hoy será este, ya tanto para que pues, si te aporta algo a ti como también para tu hermano, y así pues también cerramos un capitulillo más. Lo recibo, porque además estoy en ese proceso. Precisamente por esa enseñanza de ese día fue como yo también he sido un people pleaser, cuando mi intuición siempre me dice que hago otras cosas. Entonces creo que el libro está súper pertinente para lo que estoy viviendo ahora. Gracias. Buenísimo, mira, voy y lo cojo incluso, que así ya te lo doy. Uy. ¿Te ayudo? Que vean que el podcast no hay nada preparado, es aquí todo improvisado. Pero bueno, no Mr. Nice Guy. Espero que, bueno, igual que tú me estás enseñando muchísimo sobre la vida, pues que aunque sea un par de cositas, pues el libro te pueda enseñar. Seguramente que sí. O sea, Me lo voy a leer y te cuento perfecto. mi O sea, perspectiva. me hace mucha ilusión que lo puedas tener. Yo aún no me lo he podido leer, pero me lo volveré a comprar y a ver si así los dos nos lo podemos leer. Gracias. Adoro este regalo. Muchas gracias. Mil gracias. Para poder, un par de preguntitas más que la verdad que siempre me he estado preguntando desde que hace unos días me explicaste un poco más toda esta experiencia que has vivido. ¿Ha cambiado para ti el significado del amor, del concepto de amor? Ya sea de enfrente a tu hermana o enfrente a tu familia o enfrente del mundo en general. Sí, creo que se ha expandido mi concepto del amor. Yo siempre he sido muy reacio al concepto de amor romántico o amor individual. Siempre he sido mucho más místico con el concepto del amor, es algo mucho más total. Y creo que esta experiencia como que afianza mucho esa percepción que tengo de ese amor. Y es, volviendo al arte, la capacidad que tenemos de vibrar. Cuando mi hermana se muere, yo le digo, te prometo que voy a dedicar mi vida a aquello que me hace brillar los ojos. Yo siento que esa sensación de cuando los ojos nos brillan y sentimos que nuestra vida está en flujo con lo que estamos haciendo y con lo que estamos sintiendo adentro, para mí eso es una sensación muy cercana al amor. ¿Sí? Entonces creo que va mucho más allá del amor romántico, que está súper válido, está muy lindo amar a alguien y construir algo con alguien. Pero cuando logramos alinear nuestra vida a aquello que nos hace brillar los ojos, esa sensación que nos inspira a crear cosas que hacen brillar los ojos a los demás, esa sensación de satisfacción, de sentirse de aliveness, ¿sí? Y de gozo, de joy. No sé por qué tengo las palabras más en inglés, joyful, and gratitud. Sí, como, no sé si tú lo has sentido alguna vez, Bien. que te desborda, ¿sí? Yo creo que ahí hay una enorme sensación de amor, ¿sí? Más allá de lo que podamos sentir por una sola persona. Pero cuando el amor por alguien, como el que yo estoy sintiendo por mi hermana, se expande en mí de alguna manera, de una manera que explota y se riega en el mundo, creo que hay algo ahí tremendo. Como la canción que estaba cantando ese día, que me dijeron que no cantara más, sí, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento, el amor que llevo adentro. Creo que eso es mucho más, me siento como mucho más alineado a eso y que creo que mi vida, cuando digo quiero vivir una vida que me hace brillar los ojos, es precisamente eso, sentir esa sensación desbordante de que va por encima de mí, de mis pequeños deseos personales, y se funde como acciones que
se expanden hacia los demás. No sé si estoy siendo muy conceptual o místico, pero se puede llevar mucho a la práctica. No sé, si algo cuando un músico toca y conecta con esa música que está haciendo y las personas que están al frente se les salen las lágrimas y sienten lo que esa persona está transmitiendo. Puchas, es inigualable, ¿no? Entonces quisiera encontrar eso y que mi vida fuera una expresión de eso. Que con lo que haga me brillen los ojos y haga que las personas que están cerca a mí también les brillen. Sí. Parece un propósito de vida espectacular. O sea, yo la verdad que también me gustaría hacer esto en mi vida. O sea que brutal. Y hablando más de salud mental, Uh-huh. si alguien está viviendo una experiencia parecida, si alguien quizá ha tenido pensamientos suicidas o parecidos, ¿qué le podría recomendar? ¿Cómo crees que se puede pedir ayuda? ¿Qué crees que puede hacer? Sí, a ver, primero quiero decir que no soy un profesional en este tema. Lo que voy a decir es base a mi experiencia, a lo que he visto con muchos estudiantes con los que he trabajado. Lo primero, el primer paso que yo tomaría con una persona, obviamente es difícil para mí teniendo en cuenta que tuve una hermana que lo hizo y que usé muchas de estas herramientas con ella, al final no pudieron como hacerla vivir más tiempo. Pero siento que lo primero es volver al cuerpo, empezar por lo básico, ¿sí? Yo siempre hablo del cuerpo como si fuera un instrumento musical. Nuestro sistema nervioso es como las cuerdas de ese instrumento, ¿no? Cuando el instrumento está desafinado, no importa si eres el músico más virtuoso, lo que toques pues va a sonar como la mierda, ¿sí? Entonces creo que cuidar nuestro cuerpo es fundamental. Y vienen cosas muy básicas, como estás durmiendo, cómo estás respirando, cómo estás comiendo, te estás moviendo, ¿sí? Creo que ese primer territorio, por hablar con un lenguaje más del que usan los indígenas, tenemos un primer territorio que es este cuerpo. ¿Cómo está? ¿Sí? Y creo que no hay mucho misterio alrededor de eso. La salud humana creo que puede ser bastante básica: hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Es fundamental respirar bien, porque la respiración tiene un efecto muy importante en el sistema nervioso. Creo que la vida que vivimos ahora nos mantiene en un estado de estrés muy constante y siento que la depresión puede ser una consecuencia de un sistema nervioso alterado por mucho tiempo, porque el sistema nervioso no está hecho para tolerar el estrés a largo plazo. A corto plazo está bien, pero a largo plazo, pues, es nefasto para la salud. Entonces siento que es importante cuidar esas primeras partes, empezando por esta primera cosa que somos nosotros, nuestro cuerpo, ¿cierto? Otro segundo nivel es con qué persona nos relacionamos. Como te decía ahora, nos regulamos los unos con los otros. Las personas que están a mi alrededor me regulan o no me regulan. Creo que es uno de los cambios más difíciles que tenemos. Las mujeres cuando caminan, andan mucho tiempo juntas, su ciclo menstrual se regula. Entonces ahí podemos ver el impacto que tienen las personas sobre nosotros. Tenemos el dinero tenemos la misma cantidad de dinero que tienen las personas a nuestro alrededor. Entonces hasta ese comportamiento se ve reflejado por eso. Entonces las personas que tengo a mi alrededor me regulan o no. Creo que eso es importante. Creo que hay otro punto también y es, digamos, la parte espiritual. Y es cómo nos relacionamos con el misterio de la vida. Sí, y creo que yo ahí he encontrado un refugio enorme. Más allá de un contexto religioso, es un tema místico y entender que hay algo más grande que nosotros y que hay ciertas cosas que podemos hacer para honrar la vida misma y que eso nos expande como nos da otras herramientas para poder transitar algo tan misterioso como la muerte, ¿no? O la vida también es un gran misterio, ¿sí? Y otra cosa muy importante, ya saliendo como yendo un poco más a lo concreto, es hay que pedir ayuda. Y muchas veces ayuda viene en forma de profesionales. ¿Vieron? Teniendo en cuenta también que la ayuda profesional también tiene sus límites, ¿no? Mi hermana estuvo en psiquiatras, mi hermana estuvo en psicoterapeutas. Todas esas fases las pasamos. Psiquiatra, terapeuta, chamán, todas, ¿cierto? Respiración, o sea, mi hermana tuvo mucho acompañamiento también y al final, pues, el misterio de la vida, ¿verdad? El misterio de la vida. También ver si hay alguna enfermedad que está
alterando el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, hace unas semanas, una persona que trabaja con todo el tema médico y farmacéutica me dijo, ven, ¿ustedes chequearon si tu hermana tenía algo en el cerebro, por ejemplo? Pudo ser. Nunca revisamos si tenía algo físico en su cerebro que estuviera eh, afectando su comportamiento, ¿sí? Y es algo que se suma un poco como a lo que pude haber hecho, ¿no? Entonces, creo que los seres humanos somos seres muy complejos. Hay que ver desde lo físico hasta lo místico, ¿m? Y empezar a revisar qué se puede hacer ahí. Creo que puedo hablar un poco más más que de las personas que deciden irse, porque yo entiendo la frustración tan grande de las personas que acompañamos esos procesos. El dolor tan grande de los padres que tienen un hijo que tiene tendencia a suicidarse y no saben qué hacer. Los hermanos, los amigos. Porque muchas personas me han escrito contándome ese tipo de historias. Mi hijo se suicidó, mi hija ha intentado, mi hermano, mi mamá, yo mismo, sí. Hay que entender que hay cosas que se salen de nuestras manos también. ¿Mm? Y, y a veces soltar es muy difícil. Y no quiero decir que no debamos luchar por las personas que queremos, pero también entender que a veces el destino es más grande que nosotros. Y si hicimos lo que nosotros pensamos que era correcto en ese momento, y a pesar de eso la persona toma la decisión, hay que entender que hace parte del misterio de la vida. ¿Mm? Y, y si nosotros tenemos la oportunidad de estar sanos y de tener la oportunidad de tener una salud mental decente, ¿sí? Es muy importante vivir por aquellos que no pueden hacerlo. Es lo que yo siento, una gran responsabilidad, porque va a ser muy difícil para mí sanar la depresión de alguien. Si uno hace todo, pero a veces no se sabe muy bien qué se puede hacer, pero por lo menos que yo me responsabilice de mi propio proceso, creo que es una ayuda muy grande para mí y para el resto. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero es como lo que puedo decir. Yo creo que con quien tenga que resonar, resonará lo que has dicho. O sea que genial, muchas gracias. Y algo que no te he preguntado en ningún momento aún, ni antes, ni fuera de cámara. ¿Tú te planteaste en algún momento quitarte la vida cuando pasó esto? Sí, sí. El suicidio estaba muy presente en mi familia. Pues mi hermano intentó suicidarse también. Yo también, cuando estaba más pequeño, cuando en un momento muy duro de mi vida, donde estaba viviendo casi en la calle, me tocó vivir en la calle, me tocó un momento donde la ropa que tenía me la regalaron y era un momento que yo no veía un motivo para vivir. Y se lo insinué a mi hermana, creo que fue una conversación que tuve con mi hermana y ella llorando, lloró por mí. Y ahí tomé la decisión de dejar ese plan a un lado. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías? 17 años. ¿Sí? Mi hermano también como a los 22 hace poquito. Mis dos hermanos, mi hermana hizo su primer intento de suicidio y 6 meses después mi hermano intentó suicidarse también. Entonces ha sido muy duro. Sí, yo entiendo que es muy duro y la impotencia tan grande que hay detrás. Entonces por eso tengo tanta compasión con las personas que están intentando salvar a alguien, porque no es fácil. Y cuando mi hermana se muere, creo que el momento donde yo lo vi más claro fue el día después de que la cremamos. El día de la cremación yo estaba muy tranquilo, durante la cremación estaba muy tranquilo. De hecho agradezco mucho, fue una cremación a cielo abierto, o sea que pudimos ver no nos iban a dejar estar en la cremación. Pero yo dije, no, yo quiero estar ahí, yo quiero ver el cuerpo de mi hermana irse. Fue muy simbólico para mí. Y ahí entendí por qué las civilizaciones antiguas quemaban a sus cuerpos era una ceremonia. Que ver que el cuerpo desaparece es duro, pero es una dosis de realidad y de poder despedir a esa persona que se fue.
ver a mi hermana consumirse hasta los huesos fue un acto muy simbólico. Pero al siguiente día sentí un bajón muy fuerte. Me acuerdo que estábamos en un hotel con un 10º piso y yo me asomé al balcón y lo pensé muy claro. ¿Qué pasa si salto? Pero digamos que ya tengo muchas herramientas. No lo iba a hacer, pero llegó muy claro ese pensamiento, ¿sí? Porque hay momentos muy duros en un duelo. Entonces sí, la muerte por ahí nos hace visitas. Digo, Digo, como ya sabes, yo quería hablar de 2 temas en el día de hoy. Uno era, pues, la muerte de tu hermana y sobre todo empezar a visibilizar un poco más todo el tema del suicidio, porque creo que es un tema bastante tabú. Sí. Si no me equivoco, es el motivo de muerte no natural más grande ahora mismo en España, y es un tema que se habla muy poco y muchas veces no se habla porque se piensa que el hablar de ello puede producir que más gente se suicide. Yo creo que esto sí que puede producirlo si se habla de una forma sensacionalista, ¿no? Si se habla de cada día diciendo las cifras o lo que sea. Pero si se explican un poco los aprendizajes, maneras de evitarlo, de apoyar, o incluso, si no, cuando no se puede evitar, como tú has dicho, de cómo superarlo y pasar página, o incluso cómo tomar esta experiencia como un aprendizaje para que empiece una nueva vida, como también has podido comentar. El segundo tema que yo quería hablar es sobre la respiración, pero yo creo que es un tema que ahora me parece un poco como demasiado fuera de tema para empezar a hablar. Entonces yo te propondré, no sé si incluso ahora o en otro momento, hacer un podcast solo sobre la respiración, si te parece. Lo que sí, para terminar sí que solo te preguntaré cómo tú, que eres un experto mundial sobre la respiración y es probablemente pues el tema que tú has estudiado más y de los que te apasiona más, cómo te ha ayudado la respiración en todo este proceso. Bueno, a mí no me gusta considerarme un experto, prefiero ser un entusiasta y un practicante. Cuando me ponen como experto, me quitan el espacio para equivocarme y prefiero poder explorar la respiración con libertad. Prefiero considerarme un entusiasta y un practicante. Me gusta más ponerlo en mi cuerpo y a partir de mi experiencia como enseñar. Bueno, la respiración ha sido muy importante para mí en los últimos 7 años porque me ha ayudado a lo que te hablaba ahora del instrumento. Para mí la respiración es el afinador del instrumento, ¿sí? Y permite... Patrick McKeown, que es el creador de Oxygen Advantage, él habla de que una mente sana es una mente donde hay espacio entre pensamientos y donde cada pensamiento cumple un rol en el instante. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, esto es, aquí hay algo muy importante, que nos han enseñado que una mente creativa, es una mente que está todo el tiempo, resulta que no. Una mente que vomita todo el tiempo es consecuencia de un sistema nervioso que está fuera de control. Porque hay que entender que la mente superficial, esta mente que está pensando todo el tiempo, es solamente uno de los pequeños fenómenos que está sucediendo en nuestro cuerpo todo el tiempo. Todo el cuerpo es mente. Todo el cuerpo en cada momento está sintiendo y está creando algo. Entonces, para mí la fuente de la creatividad está en una mente que está en silencio y es eficiente. Es decir, que necesitas menos mente para hacer más. Igual que con el cuerpo o con todo. Y yo puedo encontrar ese estado en algunos momentos de mi vida mucho más que en otros, y la capacidad de acceder a ese estado a partir del entrenamiento con la respiración. Entonces, cuando tenemos el potencial de tener esa mente en calma, de lo que te decía ahora, de observar nuestros estados internos como visitantes pasajeros, como crear un poco, Sadhguru dice que meditar es crear distancia entre nosotros y nuestra mente. Cuando uno crea esa distancia, ¿sí? Y se ve uno con su dolor y con su duelo, con lo que sea que estés viviendo desde afuera, como con una pequeña distancia, puedes ver incluso la perfección en un estado de caos. Entonces yo siento que la respiración me permitió esos momentos de silencio, ¿sí?
y de observar mi caos dando un pasito hacia atrás y poder como crear todo este proceso que estoy creando. Y también como tomar un poco de responsabilidad frente a lo que estaba viviendo mi cuerpo en el dolor, ¿sí? La respiración está muy conectada a la percepción del dolor y a las emociones. Entonces, cuando nuestra respiración es funcional, que es básicamente lo que enseño, cómo debería ser nuestra respiración en el día a día, cómo la respiración se adapta a lo que requerimos, a las demandas energéticas de nuestro cuerpo en el instante. Entonces, hay menos tendencia a que el dolor y que el duelo sea más intenso de lo que debería ser, ¿sí? Y se puede llevar con una especie, como dice Miguel Lozano, ¿verdad? Una especie de dulzura, ¿sí? Está el dolor, pero hay una especie de dulzura frente a la respiración, pues la respiración permite eso. Y otra cosa que va muy ligada a la respiración y que me permitió también atravesar todo el duelo fue la apnea, ¿sí? La apnea, bueno, primero mi hermana murió en el mar, ella decía morir en el mar, y un mes después yo tenía una competencia, mi primera competencia de profundidad, y era el día de su cumpleaños. Entonces, mi hermana fue al mar a morir, yo fui al mar a vivir. Pero también la fisiología de la apnea, que de hecho parte de lo que enseño con la respiración es a partir de apneas, pero fuera del agua, tiene una fisiología muy especial, ¿sí? Y es el trabajo con un gas que se llama el CO2. ¿Sí? Las apneas nos enseñan a tolerar más de este gas en nuestra sangre. Y resulta que el CO2 es muy importante para el balance del sistema nervioso. Es indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso. Todas nuestras células producen y usan CO2. ¿Sí? De hecho, cuando hiperventilamos, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso entra en un estado de estrés. ¿Sí? Pero el CO2 parece que estimula el nervio vago, que es un nervio encargado de la relajación del cuerpo. Y especialmente cuando hacemos apneas dentro del agua, el cuerpo entra en un estado incluso más profundo de relajación. Entonces siento que el entrenamiento respiratorio que tuve y la práctica de respiración durante el duelo permitió que yo mantuviera, digamos, un balance en mi sistema nervioso a pesar de todo el duelo. Entonces, y no solamente la práctica que tuve durante el vuelo, sino previo, ¿sí? Yo hablo mucho más que, para mí, el concepto principal o lo que yo quisiera, una de las cosas que más me gusta transmitirle a las personas es la resiliencia. Entendiendo la resiliencia, la gente piensa que resiliencia es simplemente salir bien parado de una situación difícil. Realmente no es eso, es mucho más, es la capacidad que tenemos de adaptarnos al cambio. Y el cambio sucede todo el tiempo. Pararte de la cama es un cambio, ¿cierto? Entrar a una reunión que de pronto te aterras, un cambio. El cuerpo está todo el tiempo adaptándose a ese cambio. Y la respiración cambia con el estrés. Entonces, si le enseñamos a nuestro cuerpo a mantener una respiración tranquila, previo a tener una crisis, cuando la crisis aparece y sabemos usar nuestra respiración, eso nos va a permitir mantener un mejor balance en medio de una situación que puede traer pues mucho dolor o mucha frustración o puede ser difícil. Entonces, traté de ser muy responsable con las cosas básicas de mi día a día, ¿sí? La respiración, obviamente respirar. Hay un pilar de la respiración funcional que es la respiración nasal, ¿sí? Mi práctica de apnea fue muy fundamental para mí, aunque muchas personas me dijeron, para de entrenar. Yo dije, no, yo necesito seguir entrenando. Primero porque es una de las cosas que me hace brillar los ojos y segundo porque mantenía mi sistema nervioso en balance, ¿sí? La respiración afecta al sueño. Entonces, si durante un duelo, que es muy difícil dormir a veces por la depresión y por el dolor, si dormimos mal, eso va a generar más caos en el sistema nervioso, por ejemplo. Comer bien, hacer ejercicio. Creo que eso fue también lo que me dio el estar compitiendo durante estos meses, mantener el movimiento físico y tener movimiento físico y tener en cuenta la respiración funcional durante el movimiento físico, por ejemplo. Entonces, si no sé si estoy respondiendo a la pregunta, ¿sí? 100%. Y digo, entonces,
para cualquier persona que quizás esté pasando una experiencia o similar o algún otro tipo de trauma o de situación complicada y que entonces esté escuchando este consejo de que la respiración fue clave para ti y quiera empezar a respirar bien, por decirlo así, ¿qué le recomendarías? Hay una base de la respiración funcional que te la dije ahora y es respirar por la nariz. ¿Sí? La respiración nasal tiene un impacto en toda tu fisiología. Te calma, te ayuda a oxigenarte mejor, genera una resistencia natural en la respiración y permite que el aire llegue acondicionado a los pulmones. Está conectado con el bulbo olfativo que tiene una función muy importante en el cerebro. Entonces, si de por sí tienes tendencia a respirar por la boca, respirar por la nariz va a ser muy importante. Mejorar la tolerancia al CO2. Creo que aquí me toca entrarme un poquito en la fisiología respiratoria y pensamos que respiramos por oxígeno, pero realmente la principal función de la respiración es regular el pH de la sangre. Entonces tenemos un gas muy importante que es el CO2, que él acidifica la sangre. Cuando hay poco CO2, la sangre se alcaliniza. ¿Sí? La sangre se alcaliniza. Entonces, respirar mucho saca mucho CO2 y puede tener una tendencia a la alcalosis respiratoria y esto estresa al cuerpo. ¿Sí? Bueno, en el podcast que hagamos de respiración lo voy a explicar a más detalle porque es un poco complejo. Pero algo tan simple como salir a caminar solo respirando por tu nariz puede ayudarte a regular tu sistema nervioso. Tan simple como eso. ¿Sí? Hacer pequeñas pausas en la respiración. Hay un ejercicio muy simple que es inhalar y exhalar normalmente, pausar tu respiración por 5 segundos, respirar por 10 segundos normalmente, exhalar, pausar por 5 segundos. O sea, cada 10 segundos hacer una pausa de 5 segundos después de una exhalación normal. Este es un ejercicio de emergencia en caso de ataques de pánico, de ansiedad, estrés, para recuperarnos después del ejercicio y simplemente para regular el sistema nervioso. Lo haces de 3 a 5 minutos, 3 veces al día y esto puede hacer una diferencia fundamental en cómo te estás sintiendo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Si haces deporte, a ver, yo lo que noté durante el duelo es que llorar y el duelo como tal cansa. ¿Sí? Roba mucha energía. Entonces, pues yo porque soy atleta y compito, pero si soy una persona que hace deporte de forma regular, yo disminuiría un poco la intensidad y haría deporte más suave, pero solo respirando por la nariz, por ejemplo. ¿Sí? Esto va a ser mucho más beneficioso que matarme en el gimnasio durante un proceso de ruptura o duelo, por ejemplo. Sí, podría como dar esos 3 consejos muy simples, podría expandir mucho más, pero creo que tendría que explicar mucha más fisiología para que tuviera sentido lo que voy a decir. Yo creo que si alguien saca por lo menos un consejo ya habrá sido útil, o sea que mil gracias. La verdad que esto es todo lo que quería preguntarte. Mil gracias por tu tiempo y por abrirte tanto. Ya digo, era una conversación que tenía muchas ganas de tener, pero me daba incluso un poco de respeto por como hemos dicho que el tema es bastante tabú y al final ya es tabú preguntar muchas veces estas preguntas en persona. Imagínate con 3 cámaras apuntándote. Mil gracias por poderte abrir, por ser tan generoso, porque yo creo que esto es un acto de generosidad total. Espero que, ya digo, solo que una sola persona pues esté viviendo o algo parecido o se haya planteado algo parecido y le pueda ayudar o pueda enseñarle esto a otra persona. Creo que habremos ya hecho un trabajo espectacular. La verdad que creé el podcast para tener momentos como este. O sea que, ya digo, acaba de empezar, llevamos muy poquito, pero espero que esté ayudando a mucha gente o que le pueda ayudar tanto como, ya digo, egoístamente me ayuda a mí mismo. Entonces, mil gracias. Para terminar, solo te quiero hacer 2 preguntas que siempre hago, pero que en este caso haré un pelín diferente. En este caso es, el podcast se llama Golden Circle, ¿no? Tu círculo de oro, la gente con la que te rodeas, que has dicho que básicamente ha sido algo también crucial para estos momentos que tú has vivido. La pregunta creo que también será la respuesta, pero ¿quién de tu círculo te ha ayudado más en este proceso? Creo que mi hermana misma. Pues no sabía la respuesta. Ha sido la que me ha dado el reto más grande de mi vida
pero también ha sido ella misma me dio las respuestas para atravesar este dolor. Me has matado. O sea, mira, ya me callaré ya creo que ya me sé la respuesta porque me ha roto los esquemas. Muy, muy interesante y muy, muy profundo. Y ¿hay alguien que no esté en tu círculo, o sea, pero que te haya ayudado en este proceso? Ya sea porque te dio unas enseñanzas, porque te inspiró, porque de alguna manera te hizo ser más feliz. Uh-huh. Tengo varias personas en mente que admiro mucho y que sigo. Yo sigo pocas personas. La verdad, trato de mantener muy simple la información que llega a mí, porque me gusta realmente tomar y practicar. Entonces, hace unos años no leo tanto, trato de no ver 20.000 podcasts, sino los más específicos. Y hay una persona que admiro por su claridad y que en momentos duros, cuando lo escucho, me aterrizo. Y creo que es Sadhguru. Sadhguru tiene una forma bellísima de clarificar qué es esto de estar vivo. Y lo sigo hace varios años. Y creo que Sadhguru sería esa persona. Sé que es muy mainstream, pero creo que es mainstream precisamente porque el trabajo que está haciendo es maravilloso. Y muchas de las palabras que ha dicho, me han ayudado a transitar este dolor y muchas otras situaciones en mi vida. Les podría decir que él. ¿Quieres mencionar alguno más o te quedas con él? Hay otra persona que sigo. Yo tengo dos pilares cuando sigo en la parte como espiritual, de la mística. Sigo a Sadhguru, y en la parte de negocios y emprendimiento, que para mí también es un camino espiritual. Sigo a Gary Vaynerchuk. Y él habla mucho de la gratitud. Él habla mucho de la gratitud, de medir el éxito en qué tan feliz eres, no en qué tanto dinero haces. Entonces, creo que la perspectiva, claro, lo sigo hace muchos años y creo que él fue fundamental en todo lo que estoy haciendo ahora. Y una de las cosas que tengo en mi bucket list es conocerlo algún día, tener una conversación con él, espero que se haga realidad. Y creo que la forma en la que él habla de la gratitud y de que deberías dedicarte a aquello que te hace feliz me ha inspirado mucho. Sí. Buenísimo. Ya los sigo los dos, por suerte, y la verdad que los dos me inspiran mucho, o sea que me alegro mucho que justamente comentes estos dos nombres. Y ahora sí que hemos llegado al final, y para terminar, como con toda mi gente de mi círculo dorado, que cada vez es más grande y cada vez es más intenso, y bueno, y estoy muy contento de que formes parte de él. Todos los invitados que vienen, les invito a dejar un favor dentro de esta cajita, ¿vale? Esta caja simboliza una caja fuerte que es un poco un mix entre el pasado y el futuro. Uh-huh. El pasado porque tiene botones como analógicos y el futuro porque la pantalla es como un iPad. Y aquí es donde guardo mis favores de mi círculo, ¿no? Porque al final mi círculo es lo más preciado que tengo en mi vida y es por eso que quiero tratarlo como si fuera una caja fuerte. Uh-huh. Entonces, te pediré ahora, justo cuando acabe el podcast, que con un rotulador escribas aquí dentro un favor, ¿vale? Y aún no hemos llegado a los 10, porque aún no llevamos 10 podcasts, y es por eso que no puedes coger aún uno de los favores que haya dejado la gente aquí dentro, y es por eso que te he comentado antes de empezar que como no podrás coger uno, me tendrás que pedir a mí un favor. Ahora, este momento, ¿qué quieres pedirme? Ok. Uno de los grandes retos que tengo ahora, y en parte esa promesa que le hice a mi hermana, es... Ahora organizo el favor para darle contexto a este favor. Quiero poder expandir este mensaje de una forma más eficiente. Y tú eres, la verdad, de las personas que conozco de negocios, de emprendimiento, una de las personas que más admiro, que conozco personalmente, por las conversaciones que hemos tenido, por la claridad que tienes, por la forma en la que abordas tus negocios, y quisiera que me ayudaras a revisar la manera en la que estoy planeando todo lo que es el Respironauta y me dieras como una asesoría. Me encantaría, sería un placer, o sea que lo haremos,
Entonces con esto sí que ya terminaremos. Sí que te pediré de poder hacer un podcast más centrado puramente en la respiración, que al final es tu expertise, aunque no te gusta llamarlo así. Mil gracias otra vez, ya te lo he dicho 10 veces, pero lo repetiré durante el día más y espero que a todo el mundo le haya podido ayudar, aunque sea un poquito, y que vea la muerte como el principio de algo nuevo y al final que es parte de la vida. Ujú. Gracias a todos por escucharnos, gracias Lucas por venir aquí. Gracias a ti por invitarme, es un placer.